finales épicos, errores que nadie olvida y drives legendarios. Si tuvieras que elegir el mejor Super Bowl por década, ¿cuáles serían? Esta es nuestra lista. En la década de los 60, esto estaba en pañales. La idea de poner a competir a la American Football League y a la National Football League para determinar un solo campeón era algo novedoso. Aquí tenemos solamente 3 opciones para elegir, pero el que se lleva el título del mejor de la década sin duda lo merece por su relevancia histórica. Vámonos al Super Bowl número 3. Los Jets enfrentaban a los Colts, uno de los mayores upsets en la historia del Supertazón. Es 12 de enero de 1969. Los poderosísimos Baltimore Colts, que apenas tenían una derrota en toda la temporada, llegaban arrasando. Venían de aplastar a Cleveland, el único equipo que los había vencido antes, y enfrente estaban los New York Jets, recién llegados de la American Football League, vistos como ese invitado incómodo, casi el equipo de relleno. Nadie, pero de verdad nadie, pensaba que podían ganar. Para que te des una idea, a los Colts se les consideraba el equipo más completo que había pisado un campo de la NFL. Sus victorias fueron en promedio por 20 puntos, con un ataque potente y una defensiva apabullante. Los expertos le daban un margen de victoria de entre 18 y 22 puntos. Aunque llegaban al partido con su quarterback estrella, Johnny Unitas, lesionado, su suplente, Air Morale, jugó tan bien que terminó como MVP de la temporada. Con armas como el legendario tight end John Mackey, Baltimore parecía invencible, pero los Jets tenían un as bajo la manga, Joe Namath, el quarterback más polémico de la liga, quien días antes se aventó la frase que nadie se atrevía a decir: "We are gonna win, I guarantee it". Sí, garantizó la victoria, y lo increíble es que lo cumplió. Aunque Namath tuvo momentos clave, el héroe inesperado fue el fullback Matt Snell, quien cargó con la ofensiva rumbo al sorpresivo triunfo 16-7. Ese día, David venció a Goliat. Namath respaldó sus palabras y la AFL finalmente ganó ese respeto. Brinquemos a la década de los 70. Aquí las cosas ya empezaron a tomar forma. Fue una década en la que vimos a los Dolphins ganar un par de campeonatos consecutivos, incluyendo el primero y hasta el momento único equipo invicto de la historia tras la temporada de 1972. ¿Quién nos recuerda esa perfect season? Sin duda, si algo es memorable de estos 10 años es la rivalidad entre los Cowboys y Steelers, quienes se enfrentaron un par de veces en el Super Bowl, y en ese periodo es justo una de ellas de las que destacamos. ¿Qué tan diferente sería la historia si Jackie Smith hubiera atrapado ese pase de Roger Staubach en la zona de anotación? Porque sí, ese error terminó marcando uno de los Super Bowls más cerrados y polémicos de todos los tiempos. 21 de enero de 1979, Super Bowl número 13 en el mítico Orange Bowl, Steelers contra Cowboys. Una revancha entre dos gigantes que se habían enfrentado 3 años antes, 2 franquicias ganadoras en la década de los 70 y 2 equipos llenos de futuros Hall of Famers por todos lados. El partido fue una batalla en las trincheras, defensivas golpeando, ofensivas respondiendo y un ritmo que se sentía propio de un juego de campeonato. Tercer cuarto, marcador 21-14 a favor de los Steelers. Dallas tenía la oportunidad de armar una serie brutal y llega a la puerta del empate. Staubach escanea el campo, ve a Jackie Smith solo, completamente libre en la zona de anotación. Lanza y entonces ocurre lo impensable. Smith deja caer el balón. Esa serie ofensiva que podría haber terminado en un touchdown cantado termina en solo 3 puntos. Pittsburgh responde con un touchdown y en el kickoff inmediato siguiente recupera un fumble de los Cowboys que les facilita conseguir una segunda anotación en menos de un minuto de juego. La diferencia ya era de 14 puntos y parecía que el juego se le había escapado a Dallas. Pero ojo, con el Captain Comeback en los controles nunca, pero nunca puedes cantar victoria. Staubach responde, Dallas se mete al partido con un touchdown, recuperan una patada corta y vuelven a anotar. Recuperar una segunda patada corta estando abajo 35-31, en realidad ya fue mucho pedir. Ahí se acabó todo. La diferencia final fue de 4 puntos, exactamente los que se esfumaron en ese pase que Jackie Smith no pudo asegurar. En ese juego, Terry Bradshaw tuvo la mejor actuación de su carrera. Más de 300 yardas aéreas y 4 touchdowns que le valieron el MVP del partido. Con esto, los Steelers vencieron a los Cowboys por segunda vez en un Super Bowl y levantaron su tercer Lombardi, consolidando una de las dinastías más, pero más poderosas de la NFL.
Llegamos a la década de los 80, donde fueron épocas de gloria para Washington y Raiders, que levantaron el trofeo Vince Lombardi en un par de ocasiones cada uno, con tremendos y memorables equipos. Pero sin duda, el equipo más icónico de esa década fueron los Niners, que con 3 títulos se afianzaron como la dinastía reinante de esa época. Super Bowl número 23, Cincinnati Bengals contra los San Francisco Niners. Hay momentos que construyen leyendas y este definitivamente es uno de ellos. 92 yardas por recorrer, poco más de 3 minutos en el reloj y Joe Montana mirando el campo como si fuera un domingo cualquiera. Así nació una de las series ofensivas más icónicas en la historia del Super Bowl, la que le dio su 4º título a los Niners de San Francisco. Era una tarde especial en el Joe Robbie Stadium. Niners y Bengals se enfrentaban por segunda vez en un super domingo y además había un duelo personal en las bandas, Bill Walsh contra Sam White, un viejo amigo que había sido clave en el inicio de la carrera de Montana como coach de quarterbacks en San Francisco. Todo estaba cargado de historia. El juego fue tan cerrado que al descanso solo teníamos un gol de campo por lado. Cincinnati tomó ventaja en el tercer cuarto con un regreso de kickoff que puso contra las cuerdas a los Niners. Montana empató el partido con un pase para Jerry Rice, quien estaba teniendo un juego espectacular. Los Bengals metieron otros 3 puntos y dejaron la mesa puesta. San Francisco abajo por 3 cerca del final del partido. Fue entonces cuando llegó esta magistral ejecución. Antes de comenzar la serie ofensiva definitiva, con la tensión entre sus compañeros a tope, el quarterback señaló la zona de anotación del otro lado del campo y mencionó que ahí estaba John Candy, el famoso comediante norteamericano, lo cual sirvió para relajarlos muchísimo. Ahí fue cuando Montana se ganó el nombre de Joe Cool. Desde su propia yarda número 8, Montana orquestó una serie perfecta al estilo West Coast. Pases rápidos y precisión quirúrgica que cubrió todo el campo. Con 39 segundos en el reloj, Bill Walsh mandó lo que sería su última jugada como head coach de los Niners. Un envío de 10 yardas a John Taylor que terminaría en la zona de anotación dándole así la vuelta al marcador. Niners 20, Bengals 16. Tercer título para San Francisco. Tercer anillo para la dupla Walsh-Montana. Y en ese momento se terminó de colocar a Joe Cool entre los más grandes de todos los tiempos. Ya estamos en la década de los 90 cuando vimos los mejores años de quarterbacks como Troy Aikman y Brett Favre que llevaron a la gloria a sus equipos, mientras que otros como Dan Marino, Jim Kelly y John Elway, aunque aún estaban a un gran nivel, seguían persiguiendo ese elusivo Vince Lombardi que se les había negado. Y es por eso que seleccionamos este como el mejor de la década. Super Bowl 32, Denver Broncos contra Green Bay Packers. Si tú quisieras enseñarle a alguien lo que significa la palabra resiliencia o perseverancia, el mejor Super Bowl de la década de los 90 sería ideal para ello. Los Green Bay Packers, que acababan de ganar el año anterior, buscaban renacer la dinastía de los 60 de la mano de Brett Favre. Enfrente, la víctima favorita de la NFL, el gran John Elway. Hasta el 25 de enero de 1998, los Broncos eran sinónimo de fracaso. Tropiezos en momentos importantes y un equipo que, a pesar de tener al mejor mariscal de una generación, era incapaz de ganar el juego grande. No solamente eso, sino además la conferencia americana ya tenía 13 años sin ganar un Super Bowl. El juego fue peleado de principio a fin. En el primer cuarto, cada equipo consiguió un touchdown y para el segundo, Denver logró una pequeña ventaja al irse 17-14 al medio tiempo. Pero a pesar de eso, parecía que volverían a ser presas de sus errores. Un balón suelto de Terrell Davis y una intercepción de John Elway colocaron el partido 24-24, lo que dejó a los Broncos al borde de la derrota. Tras intercambiar un par de series sin puntos, Denver con 3 minutos y 27 segundos en el reloj orquestó un último intento de exorcizar sus demonios. TD acarreó el ovoide hasta la yarda 1 de Green Bay, donde una jugada después pulverizó años de frustración con su tercer touchdown del partido. MVP para el corredor y por fin, después de quedarse en la orilla muchas veces, un Vince Lombardi que, en palabras del entonces propietario del equipo Pat Bowlen, este es para Joe. Marcador final, Broncos 31, Packers 24. El primer título para Denver, el primer anillo para John Elway, tras varios descalabros en el juego, y el momento que redefinió la carrera del quarterback, que fue quien pasó de ser el eterno perdedor al veterano que evitó el renacer de una dinastía en Green Bay.
En la década de los 2000 fuimos testigos de dos de los esfuerzos defensivos más recordados de la historia con los Ravens y los Buccaneers al principio de la década. Pero a pesar de ello, este momento fue de total dominio de los New England Patriots y así vimos cómo surgió y se estableció la primera parte de la gran dinastía comandada por Tom Brady y Bill Belichick. Es por eso que sin duda el mejor Super Bowl de esa época es justamente uno que no consiguieron. Super Bowl 42, Giants contra Patriots, la sorpresa más grande en la historia de los Super Bowls. Y tal vez aún esa etiqueta le quede corta a la historia vivida el 3 de febrero del 2008 en Glendale, Arizona, cuando los New York Giants enmudecieron a la NFL al vencer al que para muchos ha sido el mejor equipo en la historia en jugar a este deporte. Los New England Patriots llegaron al juego con marca de 18 partidos ganados entre temporada regular y playoffs. Bill Belichick en los controles, Tom Brady como brazo ejecutor de la ofensiva y una defensa que durante el año solo había permitido un promedio de apenas superior a los 17 puntos en contra por partido. Nada ni nadie parecía evitar que los Pats se unieran a los Miami Dolphins del 72 como los únicos equipos en la historia en tener una temporada inmaculada. Los Giants, sabiendo del poderío ofensivo del rival, utilizaron todas sus armas y hasta elevaron una plegaria al cielo para conseguir una jugada milagrosa, y así fue. Es que solo así se explica lo que pasó con 1 minuto y 15 segundos en el reloj. Eli Manning escapó de dos defensivos para completar un pase con David Tyree, quien evitó que el balón cayera al césped usando una mano y el casco. Con 39 segundos por jugar, el quarterback de los Giants apuntó su nombre con letras doradas en los libros de historia cuando conectó un pase de anotación de 13 yardas con Plaxico Burress que dejó a los mejores Patriots de la historia sin su anillo de Super Bowl. Giants 17, Patriots 14. Los Giants derribaron todos los pronósticos que ponían a los Patriots con hasta 12 puntos de ventaja en las apuestas. Llegaba el primer anillo para Eli Manning, quien junto a su hermano Peyton consiguieron hacer brillar el legado familiar iniciado por su padre Archie. Para la década de los 2010, los Pats estaban tan instalados en la supremacía que ya era casi normal verlos en el Super Bowl, y a pesar de intentos de los Seahawks, Steelers y otros equipos por arrebatarles el trono, ellos siguieron tanto estando como ganando. Sin embargo, la épica más grande relatada en su reinado llegó aquí. Super Bowl 51. La dinastía de los Patriots vivió bajo una simple premisa: haz tu trabajo. Esta mantra creada por Bill Belichick fue lo que permitió a New England regresar del abismo y coronarse por quinta vez como campeón de la NFL en uno de los finales más improbables de la historia del Super Bowl. Atlanta jugó prácticamente 3 cuartos sin errores, pero con el marcador 28-3 a su favor, a mediados del tercer cuarto no lograron manejar la presión de los Pats de ambos lados del balón. Respaldado por increíbles jugadas de Julian Edelman y Donta Hightower, Tom Brady consiguió 19 puntos en el último cuarto para mandar el juego a tiempo extra por primera vez en la historia del Super Bowl. Ya en la prórroga, Tom Brady pisó el acelerador para nunca voltear atrás y con una serie de 75 yardas coronarse por quinta vez para disipar las dudas sobre si era o no el mejor quarterback en la historia de la NFL. El juego terminaba 34-28 a favor de los Patriots, que consiguieron el mayor regreso en la historia del Super Bowl al levantarse de un marcador adverso de 28-3 a la mitad del tercer cuarto. Quinto Lombardi para New England y quinto anillo del campeón para Tom Brady, que reafirmaba que era el mejor quarterback de todos los tiempos. Llegamos a la época actual, una en la que ver a los Chiefs de Patrick Mahomes entre los 4 equipos finales se ha convertido en algo normal. Un equipo que con diferentes aproximaciones a lo largo de pocos años se ha convertido en uno de los mejores constantemente. No podíamos elegir un Super Bowl sin ellos como protagonistas. Super Bowl número 57, Chiefs contra Eagles. En muchas ocasiones, el fútbol americano se trata de doblegar física y mentalmente al rival hasta llegar al punto de quiebre que te da la victoria. Pero ¿qué pasa si el rival nunca se rompe? Eso fue lo que sucedió aquel 12 de febrero del 2023 entre Eagles y Chiefs. Dos equipos dispuestos a golpearse y sorprender al otro hasta el cansancio en constante búsqueda de un punto de inflexión que les permitiera despegarse y quedarse con el triunfo. De las 18 series ofensivas que hubo aquel juego, 11 terminaron con puntos de uno y otro lado. Patrick Mahomes y Jalen Hurts, los quarterbacks del partido, se enfrascaron en una lucha sin cuartel. El 15 de los Chiefs con su brazo anotó en 3 ocasiones, mientras que el quarterback de Filadelfia anotó 3 veces por tierra y una más por aire.
En un duelo tan físico y de poderío ofensivo como este, terminó siendo ganado por la mente de Andy Reid, el head coach de los Chiefs, quien con un poco más de 5 minutos por jugar y el partido empatado a 35, se dio cuenta que ya no necesitaba más touchdowns, sino solo hacer los puntos necesarios para ganar, pero más importante, acabar con el reloj de juego para no darle así ninguna oportunidad más a los Eagles. Así fue como una selección de jugadas discreta y un costoso castigo en contra de Filadelfia, los Chiefs lograron su cometido conectando un gol de campo con 11 segundos en el reloj de juego, acabando así con las esperanzas de su rival. El marcador final era 38-35. Los Chiefs ganaron el tercer Super Bowl en su historia y Patrick Mahomes consiguió su segundo anillo de campeón con el que confirmó la existencia de la dinastía de Kansas City. Además, Andy Reid venció a su ex equipo al que nunca pudo hacer campeón. Estos fueron los mejores Super Bowls de cada década. Algunos son obvios, otros siguen dividiendo opiniones hasta hoy. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué Super Bowl faltó en esta lista? Nos vemos en el siguiente video de Mundo NFL.